Excelente. Bueno, ahí ya me acomodo un poquito. Bien. Ahí estamos. Bien, ya pregunté cómo están. Vamos con un tema hoy, ¿sí? Reyes. Sabemos que tanto Judá como Israel tuvieron reyes, ¿sí? Sabemos que en un principio Israel era el reino unido, un solo reino, ¿sí? Pasaron cosas, el hijo de Salomón, ahí tomando algunos criterios cerrados, guiándose por sus amigos más que por los sabios, termina separando el reino. Entonces se establecen dos líneas de reinos, ¿sí? Teníamos el Reino Unido, de repente tenemos el reino dividido, reino del norte, reino del sur, ¿sí? El reino del sur es el reino de Judá, donde provenía David, donde tenemos la línea real específicamente hablando, ¿sí? Y donde vamos a empezar a ver que hay una referencia a esos reinos, ¿sí? Siempre los reyes eran comparados con el, podríamos decir, máximo rey, con David. Se decía que el rey había seguido los pasos de su padre David o no había seguido el camino o los pasos de David. De la misma manera tenemos por el reino del norte, un reino en general nefasto, un reino en general corrupto, el reino que también se llamaba como se llamaba la nación completa, el reino de Israel, el reino del norte, reino de Israel, reino del sur, Judá, ¿sí? El reino del norte, el reino de Israel, siempre y en general tuvo reyes muy malos. El reino del sur tuvo reyes malos y tuvo reyes muy buenos, ¿sí? Entonces, viendo esto, es que quisiera que nos centremos en uno, en un rey del reino del sur, que capaz que lo conocen, sí, seguramente han escuchado de todos. Vamos a hablar de Josafat, ¿sí? Ahora, hemos escuchado mucho de Josafat, sí. Capaz que recordamos algunas cosas, sí, pero hay muchos detalles muy interesantes para ver. Y detalles, obviamente que los vamos a aplicar para nosotros, pero que nos van a llamar la atención, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora, antes de arrancar con Josafat, tenemos que ir con el rey que estaba en simultáneo en el reino del norte. Josafat, rey de Judá, sur, de los mejorcitos, ¿sí? Donde en general teníamos buenos reyes, aunque bueno, muchos malos. Pero en el reino del norte había otro rey, ¿sí? Que es muy importante en la vida de Josafat, en la historia de Josafat, que es Acab, ¿sí? Bien, no los voy a invitar a buscar todavía. Quiero que conozcamos un poquito a Acab, quiero que conozcamos un poquito a la esposa de Acab, que nos va a ser muy importante también, y luego vamos a ir a conocer un poquito a Josafat. Busquemos un pasaje, sí. Primera Reyes 16. Primera Reyes 16:30, ¿sí? Vamos a navegar un poquito ahí por Reyes, por las crónicas de los reyes. Son dos libros, que en realidad cada libro está partido en dos, pero son un libro entero, pero muy largo, por eso se los separaba en dos rollos. Vamos a ir y venir un poquito por estos libros, porque como les digo, hay muchos detalles muy interesantes y que les digo, por momentos nos van a descolocar. ¿Qué pasó acá, no? Bien, Primera Reyes 16:30, tenemos alguna asistencia acá en la pantalla, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, ¿sí?, sobre Israel en Samaria 22 años. En general esto se hace con todos los reyes, se cuenta más o menos cuántos años reinaron, quién eran los padres o la madre, y dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bien, este detalle también lo vamos a ver en general en los reyes, si era bueno o malo, si obedecía o no a Jehová. Dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este era malo en serio, ¿eh? Era algo más malo que los demás. Tenía un comportamiento un poco peor y destacaba por su mal comportamiento, por lo alejado de Jehová. Dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
Vieron, perdón, un paréntesis. Vimos nosotros que en el reino del sur siempre se hace referencia a David, ¿sí? El mejor rey, el más correcto, aquel que tenía el corazón, ¿sí?, conforme a Dios, a Jehová. Así que en el reino del sur siempre los vamos a ver a los reyes comparados con David. Acá siempre vamos a ver la referencia en el reino del norte comparados con Jeroboam, que fue el primer rey. Y fue bastante malo también. En general, como les dije, son malos. Pero siempre se hace referencia a Jeroboam. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó, este detalle no es nada menor, por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, un idólatra, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, organizó todo un culto idolátrico, armó el templo, ¿no? Adoraba a Baal. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, ¿sí? A pesar de que era un reino que se había separado de Judá, a pesar de que en general eran reyes malos, siempre Dios enviaba también sus profetas al reino del norte, ¿sí? Y buscaba que Israel, el reino del norte, en general malo, se volviera a sus caminos. Pero como les digo, siempre, y en la mayoría de los casos, no había arrepentimiento, malos comportamientos, idolatría. Idolatría es, Dios no, otra cosa. Sea Astoret, sea Baal, sea quien sea, siempre estos reyes andaban en pos de la idolatría. Bueno, vamos a ver otros detalles en cuanto a Acab, ¿sí? En 1 Reyes 17:1 nos dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Así que empezamos a ver que Acab fue el rey que de alguna manera tuvo disputas, tuvo problemas con Elías. Elías, uno de los grandes profetas que no tenemos prácticamente nada escrito de él, más allá de su historia, pero no tenemos profecías de Elías. Pero fue un gran profeta. ¿Se acuerdan ese evento en el que cita esos 450 sacerdotes de Baal? ¿Sí? Y le dice, bueno muchachos, a ver, dale, pidan que llueva fuego sobre su holocausto. Nada, ¿sí? Esos sacerdotes, dice que se sajaban, se cortaban, gritaban, le pedían a Dios. Se les burlaba Elías, che, griten más fuerte, capaz está dormido Baal, ¿no? Bien, y tenemos toda esa historia, aconteció en los tiempos de Acab, en los territorios de Acab. Elías interviniendo con Acab. Y Jezabel también tuvo mucho que ver, la esposa de Acab, en esto. En 1 Reyes 21 leemos, a la verdad ninguno fue como Acab. Sí, perdón, 1 Reyes 21, 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta expresión es bastante interesante, ¿sí? Implica una entrega total a la maldad. Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque, este detalle también muy interesante, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel, aclara. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rajó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Bien, un detalle, fue muy mal rey. Seguía la influencia de su esposa, que ahora vamos a ver detalles de su esposa, y fue de lo peor que hubo, superando a todos sus antecesores, ¿sí? Así que realmente era malo, era perverso, era idólatra, era una persona para, si venía por tu vereda, cruzarnos enfrente, ¿sí? Pero vayamos un poquito a ver a Jezabel, y yo simplemente voy a comentar algunas cosas de Jezabel, porque miren, yo les comentaba, ¿sí? Vamos a ver acá, vamos a ver a Jezabel, su esposa, y vamos a ver a Josafat, y tenemos que navegar mucho por la Biblia, pero muchas cosas las vamos a tratar de contar para no complicar las cosas con la lectura. Pero en la medida que podamos,
vamos a buscar y nos vamos a asistir con la pantalla, ¿sí? Bien, leímos que Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, ¿sí? Y claro, cuando lo leemos esto, sí, está bien, detalle, ¿no? Todos los reyes se mencionan a los padres, a la madre, bueno, en general es hijo de otro rey. Pero Jezabel era hija de este Ed-Baal, que era el rey de los sidonios. Esto era un pueblo extranjero. Era un rey, era otra nación, este Ed-Baal. Era el rey de otra nación. Saben que había una forma de vincularse estratégicamente en la antigüedad, que era, claro, yo soy un rey, hay otro rey, mezclemos nuestras descendencias, ¿sí? Venga tu hija, o venga mi hija, vaya mi hija para allá, ¿sí? De esa manera se aliaban los pueblos mezclando a los hijos, ¿sí? Entonces acá vemos a Acab, que era esposo de la hija del rey de Sidón, un pueblo enemigo, un pueblo pagano. Entonces vemos, obviamente, a Acab nefasto, pecador, idólatra, utilizando herramientas del mundo, utilizando estrategias, ¿sí?, que utilizaban los reyes en ese tiempo para mezclarse con otros pueblos, pero con un pueblo que buscaba otras cosas, ¿sí? Un pueblo que debería, o sea, el pueblo de Acab debería buscar otras cosas, se mezcló con pueblos idólatras, mezclándose también los dioses y demás. Y encima vemos que esa mezcla la trajo a Jezabel para Israel, el reino del norte, que era un desastre Jezabel, ¿sí? Vamos a seguir viendo algunas cositas. ¿Lo influenciaba a Acab para mal? Sí. Vamos a leer en 1 Reyes 18, que no lo buscamos, pero dice que destruyó a los profetas de Jehová y los perseguía. Que vemos ahí a una persona importante dentro del reino de Acab, que protegía a los profetas de 50 en 50, dice que los guardaban. Capaz que recuerdan esto de alguna vez haber leído estos pasajes. Entonces, pero Jezabel buscaba destruir a los profetas de Jehová. Explícitamente lo dice el pasaje. Vamos a ver también que estaba este otro personaje que custodiaba a los profetas de Jehová, pero Jezabel los buscaba atacar. A su vez, leemos en otro pasaje, ¿sí?, en el mismo capítulo 18, que Jezabel mantenía en su mesa, ¿sí?, porque los reyes a veces tenían convidados, sus mesas eran grandes, había mucha gente que dependía de los reyes, mantenía Jezabel a esos 450 profetas, que son los que después mata Elías, ¿sí? Así que Jezabel no solo que atacaba a los profetas de Dios, sino que mantenía a los profetas de Baal, ¿sí? Así que empiecen a dimensionar lo que era esto. Acab, un desastre, su esposa, creo que parecía peor, ¿no? Cuando Elías, en esa situación que hace descender fuego y prende fuego todo el holocausto, y a continuación, ¿qué hace Elías? Dice, agarren esos 450 profetas y tráiganlos para acá. Dice que los lleva ahí a un río. Los 450 pasaron a la historia, ¿sí? Esos profetas de Baal, muertos a manos de Elías. Debido a esto, Jezabel, ¿qué hizo? Dice, vivo yo, dice Jehová. Vivo yo, dice Jezabel, que... bueno, no me importa, no recuerdo ahora la frase que usaba, pero lo que le dijo básicamente a Elías, dice, mirá, mañana te voy a matar, a lo sumo hasta mañana vas a vivir, ¿sí? Discúlpenme, se me colgó ahí la PC, pero bueno, no importa. La cuestión es que, debido a que mueren estos 450 profetas, Jezabel le declara ahí la guerra a Elías y le dice, te voy a matar. Miren, una situación más que sucede con Jezabel. ¿Se acuerdan que Acab quería la viña de Nabot? Tal vez lo recuerdan a esto, ¿sí? El problema de la viña de Nabot. ¿Qué pasa? Acab tenía su palacio en Samaria y al lado había una viña muy linda, que era de Nabot. Nombre raro, pero era de Nabot. Lo que sucede es que él fue y le dijo, vení, dame, yo te la compro, o te doy otra viña, lo que vos quieras, pero dámela porque yo la quiero. No te la voy a vender porque esto, aquello, lo otro, le dice Nabot. Perfecto. ¿Qué le dice Jezabel? Deja, yo me encargo. Lo que hizo, trajo falsos testigos, llamó a los ancianos del pueblo, le dijo, miren, a este hay que matarlo, así que busquen forma de matarlo. Cuestión que lo terminan apedreando a Nabot, ¿sí? Así que ese era el calibre de Jezabel, la esposa de Acab. Mandó a
mandó a matar a un pobre hombre porque no le quería vender la viña a su esposo, ¿sí? Y bueno, ahí Acab contento va y toma posesión de la viña esa. Y es que viene Elías y le da un decreto terrible, le dice, mirá, donde perdió la sangre, donde murió Nabot y derramó su sangre, vos también vas a derramar tu sangre, vas a morir ahí, ¿sí? Tu sangre va a ser derramada en el mismo lugar donde murió Nabot, ¿sí? Así que bueno, desastroso. Desastroso lo que fue Acab, desastrosa Jezabel, tal vez peor que Acab, influyendo a su marido para mal, ¿sí? Pero he aquí que tenemos a nuestro personaje de hoy, a Josafat, ¿sí? Que viene a marcar una diferencia. Vamos, Primera Reyes 22. Esto sí, busquémoslo. Vamos a ver un poquito cómo fue Josafat. Primera Reyes 22, 41 nos dice, Josafat, hijo de Asa. Asa fue otro rey, bastante bueno, porque tuvo algunas cositas, que también algo vamos a mencionar. Dice, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, contemporáneo de Acab, rey de Israel, por eso Josafat es rey de Judá, Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años, un muchacho, cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en los caminos de Asa su padre. ¿Sí? Un rey correcto, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, o sea, hizo mucho bien, pero dice, con todo esto los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. ¿Sí? El pueblo era idólatra y hubieron algunos reyes como Josías y Ezequías que erradicaron la idolatría prácticamente por completo y todos los lugares de idolatría, pero Josafat fue una persona que buscó hacerlo, pero no lo logró hacer en su totalidad. Segunda Crónicas 17, pegamos un salto importante, pero vamos a ver más detalles de Acab. Segunda Crónicas 17, versículo 3. Y acá vamos a ver un poquito más de Josafat, de lo correcto que hizo. Segunda Crónicas 17:3 nos dice, y Jehová estuvo con Josafat, debido a su correcto proceder de Josafat, debido a que buscó a Dios. Dice, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según la obra de Israel, el otro reino. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas, esto es importante, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Así el Señor, Dios, correspondió esa fidelidad de Josafat con mucha grandeza, gloria, riquezas. Bien, hay algunos versículos más que siguen a continuación, hablan de cómo enseñó Josafat, envió a muchas personas con conocimiento para que enseñaran al pueblo la palabra de Dios. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra con Josafat. Miren esta protección de parte de Dios debido a la fidelidad. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, los reinos de alrededor le traían tributo de plata, dice. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas. Bueno, estuvo fortificando también la tierra de alrededor porque era algo que estaba bueno hacerlo para que no te atacaran, ¿no? Entonces vemos un Josafat excelente, buscándolo a Dios, ¿sí? Y Dios correspondiendo a esa fidelidad con abundancia, riquezas. Lo mismo que hizo con muchos reyes. Fíjense, Salomón, David, ¿sí? Reyes que buscaron a Dios, bueno, Salomón al principio, ¿no? Pero reyes que buscaron a Dios y Dios los correspondió con gran bendición, ¿sí? Y ahora yo quisiera que entremos en un punto. Esto fue una introducción, es el primer punto, ahora, donde vamos a ver que se empiezan a mezclar estos dos mundos, ¿sí?
esta parte tan desastrosa, Acab, Jezabel, vamos a ver que empieza a funcionar en paralelo con la vida de Josafat, ¿sí? Busquemos 2 Crónicas 18, un poquito adelante de lo que tenemos. Un versículo. 2 Crónicas 18:1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Sí? Bien. Es algo sencillo. Lo que hizo Josafat, contrajo parentesco con Acab, el reino del norte, ¿se acuerdan? El reino desastroso. El rey más malo de todos los malos, con su esposa que estaba a la altura o por arriba de este rey. Y dice, Josafat contrajo parentesco con Acab. Esto es lo primero que nos empieza a hacer ruido, ¿no? ¿Qué pasó acá? Josafat, este rey tan correcto, se vinculó con el reino del norte, tan pagano, tan idólatra, tan desastroso, tan desobediente de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hizo Josafat, tomó a la hija de Acab y la casó con su hijo. Arreglaron un matrimonio. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan que les dije que era esto de mezclarse los reinos casando a los hijos? Era una estrategia del mundo. Era un manejo que tenían los reyes para establecer alianzas. Claro, si tenían a los hijos ahí mezclados, era como, bueno, se convertían en consuegros de repente. Y claro, ¿qué pasa? Normalmente cuando uno se casa, uno come con los otros, se visitan, se establece una relación que empieza como familiar, pero hay una relación política, económica, ¿sí?, detrás de todo esto. Y esto es una locura. Y esto es un desastre. Un santo, una persona respetuosa de Dios mezclándose con el mundo directamente, con personas totalmente irreverentes a Dios, con personas idólatras, pecadoras. Y como les digo, al pasar en la lectura uno pasa este versículo y capaz que ni lo nota, pero lo vamos a empezar a notar. Vamos a empezar a avanzar en la vida de Josafat y en los hechos de Acab y de Jezabel y en la vida de Atalía, la hija de Acab, que se vino a mezclar con Josafat, lo cual trajo grandes consecuencias, nefastas consecuencias. Ahora yo me pregunto, ¿Josafat no conocía a Acab? Claro, capaz que no sabía mucho lo que pasaba con Acab. No sabía lo que había pasado entre Elías y Acab, esas disputas. Acab que buscaba matarlo también a Elías. Después que Elías mata a esos 450 profetas, Jezabel le prometió muerte a Elías, que al final no lo encuentra porque Dios lo guardó, lo escondió, dice la palabra. ¿Josafat no conocía estas cosas? ¿Qué pasó con Josafat? ¿No se dio cuenta? ¿No sospechó? Hay un término que quisiera que definamos un poquito. Soberbia. ¿Sí? Conocemos la palabra, es muy interesante. Podemos buscar en los diccionarios, hay distintas definiciones, pero me encantó una que va a la etimología, el origen de la palabra. Viene de una palabra latina que, bueno, qué sé yo, no viene al caso, pero significa la soberbia, sentimiento de superioridad. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a ver que sucedió en Josafat, que ahora lo vamos a ver tal vez un poco por arriba, que sucedió con otros reyes, que quisiera rápidamente repasarlo, es que aparece la soberbia, sentimiento de superioridad. Altivez de espíritu también lo menciona la Biblia en otros lugares, ¿sí? ¿Cómo es esto? Vamos a leer otra vez el pasaje que leímos. Acá lo tenemos. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Debido a eso, agrego yo, contrajo parentesco con Acab. Mezcló a la hija de Acab con su hijo, los casó. Insisto, y vamos a ver las consecuencias de esto. Rápidamente quisiera repasar 2 o 3 reyes similares, antepasados. Miren, el padre de Josafat, 2 Crónicas 16, miren, no lo busquen porque lo tenemos ahí proyectado, así no perdemos tiempo. 2 Crónicas 16 dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, el padre de Josafat, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria
y no te apoyaste en Jehová tu Dios. ¿Saben qué pasa con Asa? Había tenido problemas con ejércitos que vinieron a atacarlo en un momento. Grandes ejércitos que eran imposibles de doblegarlos. Los superaban más del doble ese ejército al ejército de Asa. Pero Asa se apoyó en Jehová y Jehová, sin esfuerzo de Asa, destruyó a todo ese ejército. Lo despedazó, no tuvo que mover un dedo Asa. No tuvo que involucrar un solo soldado. Jehová se encargó de destruirlos. Pero luego volvieron otra vez otros ejércitos. En este caso, el rey de Siria dice, por cuanto te has apoyado, en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, que era ese ejército que hablábamos al principio, no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Cuando Asa se apoyó en Dios, Jehová le resolvió el problema. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto. Asa, apoyándose en otro poder político que había en ese momento, que era Siria, para poder resolver sus problemas. Apoyándose en el poder humano. Lo vemos a Josafat, gloria y abundancia, dinero. Lo vemos acá a Asa apoyándose en este poder extranjero. Rápidamente, Usías en 2 Crónicas 26 dice, Usías, otro rey, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se la creyó también Usías, otro rey muy bueno. Pero dice, cuando ya era fuerte, se fortaleció, se robusteció como rey, con ejército, como reino, y se la creyó. Soberbia, sentimiento de superioridad. Perdió su lugar, se creyó más, con la capacidad de entrar al templo y ofrecer incienso cuando solo los sacerdotes, solo el sacerdote podía hacer esto. Así que Usías se apoyó en su fuerza y dejó de lado a Dios. Un último, rey Amasías, 2 Crónicas 25, dice, tú dices, este es el rey de Israel en ese tiempo, que le dice a Amasías, he aquí, tú dice, he aquí, he derrotado a Edom, porque había tenido una batalla y logró derrotar a los edomitas, y tu corazón se enalteció para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, ¿para qué provocas este mal? Y bla, 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 ¿no? Sigue la historia. Pero dice, he aquí he derrotado a Edom, es lo que pensaba Amasías, y tu corazón se enalteció para gloriarte. Como había tenido éxito, otra vez se la creyó. Sentimiento de superioridad. Y eso lo llevó a tomar las acciones equivocadas. Lo que vemos con Josafat es que debido a la abundancia, al poder, a toda la gloria que estaba recibiendo, se creyó que podía empezar a tomar sus decisiones. Se la empezó a creer. Dijo, este soy yo. Yo estoy alcanzando estas cosas. Es por mi fuerza que esto pasa. Yo estoy arriba. Entonces Dios, que antes estaba arriba, ahora está un poco más abajo. Estoy yo más arriba. Ese es el problema. Ese es el problema de todos estos reyes. Ese fue el grave problema de Josafat. Miren, en Abdías 1:3, que es un profeta que le habla justamente a los edomitas, es un profeta de Israel que le habla a Edom. Miren lo que dice, ahí está. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Saben qué? Los edomitas tenían una ciudad que era impenetrable, estaba tallada en la roca. Tenían incluso las habitaciones donde vivían los edomitas tallado en la roca, y la forma de llegar a Petra era a través de un pasadizo que era muy fácil de atacar a cualquiera que venía a atacarlos. Así que era prácticamente impenetrable. Miren lo que dice el pasaje, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en la hendidura de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? Y vuelvo al principio, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Es un problema la soberbia, hermanos. Es un problema
Cuando yo empiezo a adquirir la soberbia, claro, me empieza a ir bien en el trabajo, empiezo a tener algún recurso, empiezo a tener respeto, empiezo a tener éxito, empiezo a tener lo que sea y me empiezo a apoyar en esas cosas que tengo, en ese éxito, en ese dinero, en esa capacidad, en esa fuerza, y empiezo a dejar a Dios. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Es que yo empiezo a tomar mis decisiones. Dejo de depender de Dios. Lo que hizo Josafat, lo que hizo Asa, Uzías y demás, empezaron a tomar sus decisiones al margen de Dios. Miren, un pasaje de Job. Discúlpenme, vamos a leer muchos pasajes, pero la palabra, yo podría abundar en mis palabras, pero qué excelente que es la palabra de Dios. Miren lo que decía Job. A Job se lo acusaba, ¿no? Le decían, mira, vos te mandaste alguna, por eso es que te pasa lo que te pasa. ¿Se acuerdan de Job? En un día perdió todo. En otra instancia perdió a los hijos, las cosas y demás. En otra instancia le vino una enfermedad terrible, insoportable. Pero Job se defendía con sus amigos y decía, miren, si yo puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, claro, lo que decía Job es que eso no pasaba en él. Pero si hubiera pasado eso, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, qué bueno que sos vos, ¿no? Ey, lindo, poderoso, qué gráfico. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si yo deposito mi esperanza en el dinero, si yo deposito mi confianza en el poder humano, en la fuerza, en la gloria, en lo que sea humano, eso es maldad juzgada. Porque estoy negando al Dios soberano. Lo estoy dejando de lado a Dios. Digo, Dios no es lo más, yo soy lo más. Yo tengo capacidad, tengo fuerza, tengo entendimiento, tengo experiencia. Eso es lo que le pasó a Josafat. Y lo que hizo Josafat fue dejar de depender de Dios y dejó la dependencia, y empezó la suficiencia. Él era suficiente para tomar las decisiones, para guiarse él, para guiar a todo el pueblo. Y es que entonces dice, hey, amigo Acab, venga tu hija, mezclémosla con mi hijo, seamos aliados con ese rey desastroso. Se le subió el humo, como también podemos decir. Jeremías 13, ahí está. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá. Este profeta tan interesante, ¿no? Así haré podrir la soberbia de Judá. Y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Saben lo que había hecho Jeremías? Dios le había dicho, andá y comprate un cinturón de lino. Perfecto, vieron, usaban cinto porque usaban túnicas y un cinto era algo común para ajustarse la ropa. Le dijo, andá y escondelo en el Éufrates, mételo bajo el agua ese cinto. Dijo, y volvete. Y después de mucho tiempo le dijo, anda a buscarlo de vuelta. Ese cinto estaba podrido. Dice que estaba tan podrido que no servía para nada, básicamente es la idea. Y dice, entonces, era la señal que usó Dios. Y esto decía Jehová, dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras porque se la creen, porque lo dejan a Dios de lado, que anda en la imaginación de su corazón, anda en lo que se le ocurre. Dejan de lado a Dios, dejan su palabra y empiezan ellos a guiarse por lo que les parece a ellos. Anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse en ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros empezamos a apoyar en nuestra propia capacidad, en nuestro entendimiento, esto es un desastre, eso no sirve, eso termina mal. Es lo mismo que querer ponerse un cinto podrido, es inútil,
no trae buenos resultados. Cuando dejamos a Dios de lado, empezamos un camino descendente, que capaz que al principio lo podemos tapar un poquito, ¿eh? Podemos mostrarnos no fieles, sí, no, yo respeto a Dios, sí, leo, yo vengo a la iglesia y todo, pero si en mi corazón yo lo dejé de lado a Dios, voy a empezar a ir en picada. Y es lo que vamos a empezar a ver lo que pasó con Josafat y con su familia. Desastres que pasaron. Resumen, empieza la abundancia, dinero, gloria vimos, poder humano, fuerza, éxito. Viene la soberbia, nos la creemos, negamos a Dios y empezamos a tomar nuestras decisiones. Empezamos a andar en la imaginación de nuestro corazón. Bien, vimos una introducción, vimos este primer punto y vamos a un segundo punto, ¿sí? Este punto lo voy a llamar cuerdas de vanidad, ¿sí? Nosotros habíamos leído 2 Crónicas 18, no sé si siguen ahí, vamos a 2 Crónicas 18. Leímos el versículo 1. A ver, espérenme. Sí, lo leímos, pero que creí que lo tenía acá transcripto. Lo busco acá. Leímos el versículo 1, dice que tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. 2 Crónicas 18, versículo 2. Miren lo que dice. Y después de algunos años descendió a Samaria, ¿quién? Josafat, para visitar a Acab. Sus hijos eran esposos. Y bueno, lo fue a visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y miren esto, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, Josafat le responde a Acab, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. ¿Vieron esto? Esto cada vez peor. Trabó una alianza con Acab. Josafat trabó una alianza con Acab, concretándola con el casamiento de sus hijos. Y ahora, Acab tenía problemas, tenía una guerra ahí que resolver. Le dice a Josafat, vení. Y le dice Josafat, sí, hermano, si somos iguales. No hay diferencia entre nosotros. Somos tal cual. Y mi pueblo es como tu pueblo, así que dale, vamos, dale que va. Así que en este proceso de dejar de lado a Dios, de parte de Josafat, de empezar a tomar sus propias decisiones, generó una alianza con Acab y empezó a profundizar esa alianza. Ahora lo empezó a acompañar a la guerra. Vamos a un pasaje. 2 Corintios. Y bueno, 2 Corintios 6, capaz que ya podemos ver por dónde viene esto, ¿no? 2 Corintios 6. Versículo, obviamente, el 14. 2 Corintios 6, 14. Escalofrío, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo puede funcionar la justicia con la injusticia, no? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice Jehová, y no toquéis lo inmundo.
y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hasta acá nomás con la lectura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros vimos que Josafat, un rey correcto, un rey que buscaba a Dios, un rey bendecido por Dios, decidió unirse con un impío total, con una persona opuesta a Dios completamente. Una locura. Una cosa que no trae buenos resultados, lo vimos. Una cosa que en el Nuevo Testamento está claramente marcada para nosotros. No nos unamos en yugo desigual. Y esto lo podemos aplicar de muchas maneras. Es más, muchas veces ¿a qué se suele aplicar esto? Al noviazgo, ¿no? Claro, no te unas con un incrédulo. No te pongas de novio con un incrédulo porque eso no funciona. Un creyente con un incrédulo no. Es algo típico, ¿no? Pero claro, obviamente esto lo podemos aplicar a mucho. E incluso dentro de la congregación, somos jóvenes de la congregación, de las mismas congregaciones. Si esa persona tiene otras metas, si esa persona va para otro lado, incluso siendo un creyente, podemos estar en un yugo desigual. La idea es esa. Aunque específicamente este pasaje habla de los incrédulos. Una cosa que no puede ser es el creyente mezclándose con el inconverso. Sea un noviazgo, sea un matrimonio, sea una sociedad laboral, tenemos que desvincularlos del mundo. Obviamente, claro, no es que ahora de ahora en más, viene un inconverso enfrente, me cruzo para la otra vereda, ¿no? O no, voy por otra calle, no, tampoco el desquicio. No voy a ir a la facultad porque hay incrédulos. No establecer relaciones, no establecer amistades, no establecer un matrimonio. No vincular un reino con otro. El reino de Dios, en general Judá fue el reino que mantuvo la línea de Dios. Israel no. Y Josafat habrá dicho, claro, capaz que Israel antes eran como nosotros, busquemos unirlo, pero no era esa la voluntad de Dios. En un momento lo va a hacer Dios. En un momento va a unir otra vez esos dos reinos, que uno está totalmente perdido, el otro está empezando a aparecer de vuelta como nación. Y Dios en un momento va a restaurar a Israel como nación. Eso va a ser en el milenio, luego de la tribulación. Pero eso lo va a hacer el Señor. Nosotros no podemos echar mano a lo que tiene que hacer Dios. Nosotros no nos podemos inmiscuir en las cosas que dependen de Dios. Nosotros tenemos que buscar su voluntad. Tenemos que avanzar en su palabra, en el conocimiento de ella, seguir sus preceptos. Y este es uno de los más importantes. No nos unamos con los incrédulos. Y no, pero yo y le voy a predicar y yo puedo... No, se te está subiendo. Dios dice claramente, no nos unamos con los incrédulos. Eso no funciona bien. Eso no anda bien. Y llama ahí, dice, habitaré y andaré entre ellos, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos. Esa es la orden, esa es la directiva a seguir. Salgan corriendo de ahí. No se mezclen con gente del mundo. No tracen relaciones, matrimonio, noviazgo, amistades con el mundo. A mí me han quedado amigos de cuando estudiaba y a veces les mando mensajes, me felicitan por el Día del Amigo y todo, pero yo no puedo tener una amistad con personas del mundo. Hermanos, no podemos tener amistades con la gente del mundo. Entiendo, sí, mandate un mensaje, algo, pero vos no puedes ser tu confidente esa persona del mundo. No puede ser tu novia, tu novio esa persona del mundo. No puede ser tu esposo. Separémonos del mundo, salgamos de ahí. Y ahí va a venir la bendición de parte de Dios. Versículo 18.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Va a venir la bendición, porque cuando empezamos a depender de nosotros viene esa caída, que es la que quiero que veamos un poquito en la vida de Acab. Bien. Miren lo que pasó. Sucedió que viene Acab y le dice, che, Josafat, vení, ayúdame en la guerra. ¿Qué le dijo Josafat? Sí, yo soy como vos y mi pueblo como tu pueblo, vamos para adelante. Sucedió una situación que es un poquito larga, que la voy a comentar muy rápidamente, que claro, dice Josafat, Acab dice que consulta a sus profetas. ¿Se acuerdan que tenía muchos profetas que no eran profetas de Dios? Profetas, qué sé yo, de algunos dioses, de Baal, lo que sea. Y dice que todos le profetizaban bien. Dale, anda contra Ramot de Galad, que va a estar todo perfecto, los vas a destruir. Genial. Entonces Josafat, parece que algo todavía guardaba, ¿no? Le dice, hey, pero consultemos a un profeta de Jehová. ¿No hay algún profeta para consultar? Y ahí es que aparece un profeta, pero Acab le dice, no, mira, está este profeta de Jehová, pero siempre me profetiza cosas malas, ¿sí? Así que no me gusta nada, además lo tenía en cárcel. Cuestión que este profeta profetiza, después de algunas cuestiones, ahí un detalles que podrían leerlo, termina diciéndole, miren, yo veo a todo el pueblo desparramado como ovejas que no tienen pastor. Lo que estaba diciendo este profeta es, esta guerra va a andar mal, esta batalla terminan perdiéndola. Tanto Acab como Josafat yendo para allá, van a perder. No es una guerra que tengan que llevar adelante. Profetiza algunas cosas más. Profetiza cómo incluso hay metidos espíritus malignos que intervienen para engañar a Josafat, para que todos esos profetas los engañen. La verdad es algo muy interesante que no tenemos tiempo. Búsquenlo al pasaje ahí, en Crónicas como en Reyes. Pero miren lo que pasó. Primera Reyes 22, 29, no lo busquen, lo tenemos por acá. Dice, después de todo esto, después de que el profeta le dijo, no va a andar bien la cosa, el profeta de Jehová, dice Primera Reyes 22, 29, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. O sea, lo que hizo Josafat, hizo caso omiso. O sea, no escuchó lo que le estaba diciendo el profeta. Entonces dice que subió Josafat a la batalla con Acab. Y el rey de Israel, Acab, le dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. O sea, ¿entienden esto? O sea, Acab no era un buen tipo, les insisto. Y a pesar de que tiene una alianza trazada con Josafat, no trazó buenas ideas para él. Dice, y tú ponte tus vestidos reales, ¿no? Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. O sea, Acab entró encubierto, tal vez como algún soldado, como algún general, pero no como rey. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel. Lo que quería este rey que venía al ataque era matar a Acab. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Josafat se vistió con sus ropas reales y Acab se escondió. Se disfrazó de otra cosa, no de rey. Entonces, ¿qué pasó con todos estos generales? Cuando vieron a alguien con ropa de rey, vamos que ese es Acab, y fueron a atacarlo. Segunda Crónicas 18, 31, dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, que como estaba disfrazado con sus ropas reales, no disfrazado, estaba vestido de sus ropas reales, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. ¿Saben qué pasa? Josafat se vio que lo mataban. Quedó encerrado ahí. Jehová dice, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él. Los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Miren, esto de darle lugar a la soberbia primero en mi vida, de dejar a Dios de lado y de empezar a tomar mis decisiones, puede terminar muy mal. Empezó a haber una insensibilidad de parte de Josafat a la palabra de Dios.
¿Vieron a veces que decimos, pero qué pasa? ¿Cómo esta persona no entiende, no se da cuenta? Pero si está haciendo, pero... A veces empezamos a tener, como dice la palabra, la conciencia cauterizada, como anulada. Y no nos damos cuenta de lo que está pasando. No escuchamos a Dios, porque estamos habituados a ignorarlo. No lo escuchó a Dios y cometió la torpeza de ir a la guerra con Acab y casi muere Josafat. Como Dios es misericordioso, ante el pedido de Josafat lo liberó, especialmente por tantas cosas buenas que había hecho. Pero no tenemos que darle lugar al mundo, no tenemos que empezar a perder esta sensibilidad de escuchar a Dios. Miren, al poco tiempo después de esta situación, después de que esta batalla se pierde, quedan todos dispersos, empiezan a ir a curar algunos, andaba Jehú. Jehú es otro personaje que no vamos a entrar en detalles, pero miren lo que dice en 2 Crónicas 19, versículo 1. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén después de esta batalla, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti cosas buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Hubo consideración de parte de Dios por lo que había hecho Josafat. Pero miren esto, al impío das ayuda, versículo 2, y amas a los que aborrecen a Jehová. Miren al punto que llegó Josafat. No solo que dejó de lado a Dios y demás, empezó a amar al mundo. Empezó a dar ayuda al impío. ¿Cómo se apartó Josafat de su conducta? Me pregunto por otro lado, cuando lo empezamos a dejar a Dios, ¿directamente empezamos a amar al mundo? ¿Estamos amando al mundo? ¿Estamos deseando las cosas del mundo? Qué problema esto, ¿eh? Miren cómo de a poquito, de todo un estado de tanta bendición para Josafat, porque entró en él la soberbia, porque le dio lugar a lo que él pensaba dejando de lado a Dios, empezó a derrapar. Empezó, como dice un pasaje, a resbalar, a escurrirse, dicen otras versiones, de a poquito hacia el mar, poniendo en peligro su vida. Ponemos nosotros en peligro nuestra integridad, nuestro testimonio, nuestro matrimonio, nuestra familia, cuando empezamos a buscar al mundo, cuando empezamos a amar el mundo. Salid de ahí, leíamos recién, ¿no? En Corintios. Lo tengo acá. Salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salgamos corriendo del mundo. Puede ser lindo, puede ser atractivo, pero es un gran problema para el creyente. No va a terminar bien la relación con el mundo. No va a terminar bien mi juventud. No va a terminar bien mi noviazgo, mi matrimonio, mis amistades, mi negocio, lo que sea en donde yo le dé lugar al mundo. Miren. Vamos a ver que después de esto hubo una humillación de parte de Josafat. Lo vamos a saltear al pasaje. No sé si estaba ahí. No importa. Otra vez les digo por cuestiones de tiempo. Pero miren, vamos a ir a 2 Crónicas 20. Porque ¿saben qué pasa? Josafat, a pesar de que se humilló, a pesar de que fue evidente los problemas que le trajo este vínculo, mantuvo relaciones con el mundo. ¿Saben qué? Acab en esa batalla murió. Dice que una flecha a la aventura impactó en Acab y dice que lo sacaron en un carro. ¿A dónde lo llevaron? A la viña de Nabot, donde terminó derramando su sangre donde había muerto Nabot. ¿Sí? Bueno, parece un sarcasmo, pero fue la profecía de parte de Dios. Dice 2 Crónicas 20, 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel.
¿Nos damos cuenta de esto? Vamos a hacer un recuento. ¿Quién es Ocosías? Es el hijo de Acab. ¿Se acuerdan Acab? Muerto ahí, desastre, la esposa Jezabel, incitándolo a Acab para que vaya con él a la batalla, a Josafat, llevándolo a la batalla con él. Casi muere Josafat. Josafat entra en la cuenta de todo esto, dice el pasaje ahí más adelante que se humilla. Pero luego de todas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, el hijo de Acab. Entonces yo digo, ¿qué pasó? No entendimos nada, ¿no? ¿Puede ser que a veces insistamos en esto? Dice que empezaron a hacer negocios, fabricaron unas naves para ir a negociar con Tarsis. Y dice que Dios, miren, 1 Reyes 22, no lo busquemos, Jehová había hecho naves de Tarsis, las cuales había de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esior-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Y bueno, ahí se rehúsa Josafat. Miren, volviendo al pasaje de antes, no lo busquemos. Eliezer, dice ahí otro profeta, lo agarró y le profetizó a Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tu obra, y es que ahí destruye los barcos. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Josafat, insistiendo en el error, vinculándose, dice, trabó amistad con Ocosías. En este caso no fue tan bélica la alianza, sino fue más económica, pero lo mismo. En Segunda Reyes vamos a ver lo mismo y no lo vamos a buscar, pero con otro de los hijos de Acab también traba alianza, dice, y le respondió, iré porque yo soy como tú. Este era Joram. Josafat tuvo hijos, Ocosías y Joram, y Josafat se mezcló con los dos, habiendo visto todo lo que pasó. ¿Podemos ser tan obstinados? ¿Podemos ser tan duros que incluso cuando el Señor nos muestra y nos reprende, y Jehú se lo dijo directamente, insistir en el pecado? Tengamos cuidado con esto. Porque esto, como ahora vamos a ver a continuación, trae graves consecuencias para nosotros. Y lo peor es que trae graves consecuencias para los nuestros, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. Porque yo le doy lugar al pecado, le doy lugar al mundo en mi vida. Vamos a ir a un último punto. Que este punto lo llamé, como hay un libro que un profesor que tuve escribió, que se llama La maldición del abuelo, ese libro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben que en la antigüedad se creía que lo que hacía un hombre tenía consecuencias en sus hijos? ¿Sí? ¿Tienen en cuenta esto? Miren, lo vamos a leer. Éxodo 34. Habla de Dios directamente, ¿eh? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado. Sí, esto está genial. Que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo? ¿Dios hace esto? Leemos de vuelta, capaz que me equivoqué. Que visitas la iniquidad de los padres, o sea, las pifiadas que se mandaron los padres, la visitas sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios castiga a los hijos por los padres? ¿Que Dios castiga a los nietos por los padres? Upa. Eso es lo que dice el pasaje. Bueno, vamos a ver muchos pasajes, en los profetas especialmente, donde vamos a ver, incluso hay un dicho que había en ese tiempo, ¿sí? Que decía que los padres comieron uvas agrias y los hijos tienen dentera, como que las consecuencias de las cosas que hacían los padres repercutían en los hijos. Era un dicho popular y se tomaba literalmente esto. Pero acá vamos a ir un poco más en profundidad. Dios de ninguna manera, y en pasajes explícitamente lo dice Dios, que no va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. Lo que tenemos que entender de acá es que las consecuencias de lo que hagamos nosotros van a repercutir en nuestros hijos
y en los hijos de nuestros hijos, y hasta la tercera y cuarta generación inclusive. ¿Y saben qué? Ya les voy a spoilear el final de esta historia. Tanto los hijos como los nietos de Josafat, y un poquito más también, recibieron las consecuencias de los pecados de Josafat, de los errores de Josafat, de vincularse con el mundo. Esto es desastroso para el creyente. El creyente que se mezcla con el mundo trae grande perjuicio para su vida, grandes problemas, y repercute en los que quiere. Repercute en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu iglesia. Recientemente, o no tan recientemente, había un único anciano, justo algo se mencionaba en las oraciones, en una iglesia, y el anciano metió la pata hasta acá en un pecado sexual. Y su iglesia se desarmó por completo. Mucha gente dejó la iglesia, y esto que les cuento no es algo nuevo para ustedes. Seguramente han escuchado, y en muchos lugares donde pecados de creyentes despedazan la congregación. Así que a veces decimos, no, total, yo peco, esto total me afecta a mí nada más. No, no te afecta a vos. Si vos dejas la iglesia, si vos te apartás de Dios, primero que no aplicás tus dones en la congregación, no asistís a la congregación, y además las consecuencias de tu pecado impactan en la iglesia, impactan en tu familia, impactan en los que más querés. Y vamos a ir un galope por un par de versículos. Segunda Reyes 8, miren. Saben que Josafat tuvo varios hijos. Uno fue Joram. ¿Ya lo escuchamos recién a Joram? ¿Hablamos algo de Joram? Sí, era uno de los hijos de Acab. Y tuvo otro más en su descendencia, Josafat, Ocosías, que era también un hijo de Acab. A ver, ¿entendemos esto? Hasta le puso los mismos nombres que los hijos de Acab a sus hijos y a su nieto. O sea, miren al punto que Josafat amó al mundo. Posiblemente hasta lo amó a Acab, que le puso los mismos nombres a sus hijos y a sus nietos que el rey este impío. Así que estos detalles, que cuando leemos, ya les digo, a veces leemos todo esto y no saltan rápidamente, nos hablan del nivel del vínculo que tuvieron. En 2 Reyes 8, 16 dice: en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram. Disculpen este trabalenguas, pero es así. Joram, hijo de Josafat. En simultáneo al reinado de Joram, hijo de Acab, dice de 32 años este hijo de Josafat, cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Cómo? El hijo de Josafat, rey de Judá, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. El hijo de Josafat, rey fiel a Dios, que amó al mundo, su hijo anduvo en los caminos del rey perverso. Porque miren esto, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Josafat, ¿qué contrajo con Acab? Parentesco. Su hijo, Joram, se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Discúlpenme tanto lío, ¿no? Tendríamos que tener un arbolito acá. Esta Atalía, la hija de Acab, perjudicó a su hijo. Trajo graves problemas, alejó al hijo de Josafat de la verdad, alejó al hijo de Josafat de Dios y se comportó pésimamente. Dice que fue y anduvo en los caminos de Acab y se alejó de Dios, anduvo en el pecado. Segunda Crónicas 22, sigamos un poquito más. Ocosías, el nieto de Josafat, también es afectado por Atalía. Dice el versículo 2 de 2 Crónicas 22. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, la hija de Acab, la hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. O sea, el hijo de Josafat en los caminos de Acab. El nieto de Josafat en los caminos de Acab.
pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. Esa semilla que sembró Josafat, esa mujer que trajo de la hija de Acab, la trajo hacia su hijo, perjudicó a su hijo y perjudicó el reino de su hijo y perjudicó a su nieto y al reino de su nieto. Hizo un desastre Josafat. 3 generaciones destruidas por las decisiones de Josafat. Obviamente no le vamos a quitar responsabilidad a Ocosías y a Joram, el hijo y el nieto de Josafat, pero la influencia de Josafat estuvo. Detalles que los voy a mencionar rápidamente. Esta Atalía, ¿sí? La nuera de Josafat, la esposa de su hijo, la hija de Acab, esta Atalía, desastrosa, muy alineada con su madre Jezabel, ¿se acuerdan que la definimos al principio? Exterminó toda la descendencia real. Cuando muere su hijo, Ocosías, dice, ¿saben qué? No va a reinar nadie más. Mató a todos los hijos de Joram y se puso a ella en el trono. Atalía reinando en Israel, ¿se acuerdan? La nieta de Acab, la hija de Jezabel, la hija de Acab, desastrosa, empezó a tomar el reino de Judá directamente. Esto fue terrible. Josafat afectó a sus hijos, afectó a todo el pueblo en varias generaciones y terminó poniendo una extranjera en el trono de Judá. Desastre. Se dice en 2 Crónicas 24 también que Atalía destruyó la casa de Jehová. Dicen que puso imágenes y destruyó el templo. O sea, no que lo derribó, pero le trajo severas destrucciones en la estructura, quitando cosas. Hay un detalle más que lo quiero mencionar muy por arriba, pero no me quiero ir en tantos detalles, pero otra, dentro de esa descendencia, ¿saben que Atalía vieron que quiso destruir a toda la descendencia de Joram? Sobrevivió uno, Joás. Joiada, un profeta, ¿sí? Logró rescatar a ese chico, que fue el que pasó a ser luego el rey, ¿sí? Que desplazan, la matan a Atalía y ponen a Joás. Pero Joás siguió estando influenciado, a pesar de que mientras Joiada, ese profeta, y otra vez léanlo porque es muy interesante y muy nutritivo y no puedo entrar en detalle porque no quiero marear, pero Joás, una vez que murió ese profeta que lo salvó, ese sacerdote que lo salvó, mató a Zacarías, un profeta, porque le estaba profetizando mal, siguiendo la conducta de Atalía, la conducta de Jezabel, la conducta que había traído arrastrada del reino de Israel por las medidas que tomó Josafat. Y bueno, basta de detalles y basta de cosas. Creo que entendimos el punto. Mezclarnos con el mundo es un problema. ¿Es un problema para mí? ¿Puedo perjudicar a mis hijos? Sí. ¿A mis nietos? Y a mis bisnietos incluso. Lo hemos visto en la palabra. Está profetizado y también dicho por el mismo Dios. Y otra vez, no es que Dios castiga a nuestros hijos o a nuestros nietos, sino que la influencia de lo que hagamos. Nuestra mezcla con el mundo puede ser nociva para toda nuestra familia, para nuestra descendencia y, peor aún, para nuestra iglesia. Perjudicar a los que queremos, a nuestra amada congregación, por darle lugar al mundo. Basta de mundo. Salgamos corriendo del mundo. Si estamos en algo arrimando, dejémoslo. Si estamos metidos, salgamos de ahí, ¿sí? Ojo, hay un detalle ahí a verlo cuando hay un matrimonio en esta condición, ¿no? Si un tema especial a tratar, que está incluso tratada en la palabra. Pero chicos y no tan chicos, dejemos de lado el mundo. Es nocivo, aparta la bendición de Dios, pero si lo buscamos al Señor, ¿sí? Él puede volver a nosotros, Él puede volver a bendecirnos, como se humilló en algún momento Josafat, aunque insistió luego en el pecado. Oramos y terminamos con esto. Padre nuestro y Dios nuestro, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos bendices, Padre, y porque nos acompañas. Pero te queremos rogar ahora, Padre, que nos quites aquellas cosas que puedan estar entorpeciéndonos. Tal vez hemos empezado a acercarnos
al mundo, hemos empezado a transar con el pecado y hemos perdido la sensibilidad contigo, Señor. Bendícenos para poder volver atrás esto. Ayúdanos, muéstranos la salida. Sabemos que a pesar de lo que podamos haber hecho y lo profundo que podamos estar en el hoyo, tú nos puedes bendecir. Bendícenos para poder ver, para poder entender en lo que estamos. Ayúdanos para poder acercarnos a tu voluntad y dejar el mundo y todas sus direcciones, Señor. Bendícenos, te rogamos, en el nombre de tu Hijo. Amén.